Hola amigos, soy Daniel Otero Portilla y en el día de hoy les voy a enseñar cómo utilizar un gestor de contraseña llamado LastPass. ¿Qué podemos hacer con este gestor de contraseñas? Con este gestor de contraseñas podemos, con tan solo un correo y una contraseña, almacenar las diferentes cuentas que tenemos registradas personalmente. Es decir, podemos almacenar todas las contraseñas de acceso de las diferentes plataformas que utilizamos. Entonces vamos a utilizar el LastPass. Esta versión es free, es libre, pero también hay una versión paga. En este caso pues vamos a utilizar la versión free. Entonces lo primero que vamos a hacer es ingresar a nuestro navegador de preferencia y escribimos www.lastpass.com. De igual forma, abajo en la cajita de comentarios les voy a dejar el link para ingresar a este gestor de contraseñas. Le damos enter y lo primero que vamos a hacer es darle clic donde dice iniciar sesión. Nos va a pedir crear una cuenta, entonces le vamos a dar clic donde dice cree una cuenta y vamos a ingresar nuestros datos. Entonces vamos a ingresar aquí un correo personal, vamos a crear una contraseña maestra, donde nuestra contraseña maestra nos va a pedir que al menos tenga 12 caracteres como mínimo, un número, una letra minúscula, una letra mayúscula, y pues nos dicen que la contraseña no puede ser un email. Entonces vamos a ingresar los siguientes datos. Vamos a ingresar nuestro correo electrónico. Y vamos a crear nuestra contraseña maestra. Listo. Recuerde que cuando creamos la contraseña, él nos va cargando el nivel de seguridad que tiene esa contraseña que estamos creando. Luego bajamos y acá nos dice confirmar la contraseña maestra. Entonces ingresamos la contraseña actual que hemos creado. Y luego le damos en clic en regístrese, es gratis. Listo. Luego de haber creado nuestra cuenta con correo y contraseña, nos dice que si queremos instalar el plugin de LastPass. Entonces vamos a instalarlo, en el cual se va a agregar en el navegador. Y aquí nos aparece pues una descripción de política de privacidad, donde usted pues la lee y le da aceptar. Listo, entonces aquí nos van a pedir instalar la extensión de LastPass a nuestro navegador. Le damos clic en instalar LastPass, install LastPass y el plugin se llama LastPass Free Password Manager. Le damos agregar a Chrome. Dice que este plugin va a permitir leer y modificar datos del sitio web que visites. Le damos agregar extensión y él comienza a descargar el plugin. Esperamos que descargue y listo. Mire, ya nos ha instalado nuestro plugin de LastPass. Aquí nos genera un icono donde nos dice que tenemos que activar la sincronización. Entonces le damos clic ahí en este botón de activar la sincronización y listo. Ahora tenemos que darle clic acá en el plugin que se ha instalado, que se llama LastPass. Entonces le damos clic y nos va a pedir que ingresemos el correo que ya registramos con la contraseña que hemos creado en LastPass. Entonces ingresamos el correo y la contraseña y aquí nos dan las diferentes opciones. Si queremos recordar el email o si queremos recordar la contraseña. En este caso solamente voy a dejar activo la del correo e ingresamos el correo que hemos creado en LastPass. Y ingresamos la contraseña. Luego de haber ingresado el correo y la contraseña que hemos creado en LastPass, le damos Login. Y como podemos observar, ya nos ha abierto
nuestro gestor de contraseñas. Recuerde que aquí cuando el icono está en rojo, quiere decir que está activa la sesión. Si está en color gris, no has iniciado sesión con LastPass. Entonces aquí ya aparece nuestro gestor de contraseñas, donde podemos ingresar contraseñas, notas, direcciones y las diferentes herramientas que podemos ir explorando. Entonces vamos a cerrar aquí esta pestaña y vamos a ingresar a una página. Después de haber cerrado todas las ventanas, entonces lo que vamos a proceder es a ingresar a cualquier página para que nuestro gestor de contraseña la reconozca y nos almacene nuestro correo y la contraseña que hemos ingresado. Entonces voy a hacer la prueba ingresando al correo personal que tengo de Gmail. Cuando ingreso a mi correo de Gmail, automáticamente me sale esta ventana donde dice que si quiero guardar mi correo y mi contraseña en el gestor de contraseña de LastPass. En este caso yo le voy a añadir y me dice que todo está listo. En este caso ya tengo registrado el correo y la contraseña en el gestor de contraseñas de LastPass. Para poder verificar, le damos clic en el icono y le damos abrir mi bóveda. Como podemos observar, ya nos queda registrada nuestra cuenta de correo en el gestor de contraseñas. Entonces todas las contraseñas que ustedes quieran guardar de las diferentes plataformas aquí van a quedar almacenadas. Aquí pueden editar y si quieren pues ahí les va a aparecer la contraseña de inicio. Les voy a mostrar ahora un ejemplo de cómo sería para iniciar sesión sin necesidad de yo digitar mi correo y mi contraseña. Y ingreso a mi cuenta de correo. Le voy a iniciar sesión. Cuando le voy a iniciar sesión, aquí me aparece un número 1. Entonces yo le doy clic ahí y aquí me va a aparecer el correo en el cual yo quiero ingresar. Entonces yo me ubico en mi correo y le doy completar. Entonces me llena el correo electrónico, le doy siguiente y la contraseña él la va a llenar automáticamente. Entonces eso es lo que hace el gestor de contraseñas. Él va a almacenar todas sus contraseñas de las diferentes plataformas para que no tenga que estar recordándolas. Y le damos siguiente y ya puedo ingresar a mi cuenta de correo. Ahora vamos a hacer el ejemplo de cómo cambiar una contraseña y volverla robusta. Entonces para hacer ese proceso usted debe ingresar a su plataforma. En este caso pues voy a cambiar la contraseña de Gmail y volverla robusta, volverla más segura. Entonces yo me ubico en mi cuenta, le doy gestionar tu cuenta de Google y le doy seguridad. Luego me aparece aquí en la sesión de contraseña, le doy clic y me va a pedir que ingrese nuevamente la contraseña. Como ya está almacenada en el gestor de contraseña, yo ya no tengo que digitarla. Le doy siguiente y me solicita que ingrese la contraseña nueva. Si yo quiero generar una contraseña robusta, yo solamente me voy a ubicar aquí en el icono del candadito. ¿Qué quiere decir? Que en todas las plataformas que yo quiera cambiar la contraseña siempre le va a salir así un icono con un candadito y un círculo alrededor. Yo le doy clic ahí y como ya tengo activo aquí mi LastPass, estoy iniciado sesión, tan solo dándole clic en el candadito, él me va a generar contraseñas aleatorias robustas, donde yo la puedo actualizar. Aquí con esta flecha se me va a generar contraseñas robustas y yo escojo la contraseña pues la más robusta que crea. Entonces en este caso yo voy a actualizarla y voy a decir que esta va a ser mi contraseña. Entonces le voy a completar contraseña y él automáticamente me carga las dos contraseñas sin necesidad de yo crearlas y me activa la opción que si yo la deseo actualizar. En este caso le voy a dar actualizar
para que me guarde la nueva contraseña que he generado, la nueva contraseña que es robusta. Sí, aquí yo le he generado una contraseña robusta. En este caso yo le voy a cambiar contraseña y listo. Ahí ya he cambiado mi contraseña y esa contraseña va a quedar almacenada aquí en mi LastPass. Si yo le doy clic en mi LastPass, abrir mi bóveda, me voy a Google, le voy aquí en editar, él ya me almacenó aquí en dice contraseña del sitio, aquí le quito el icono de desocultar y aquí ya me aparece la contraseña nueva que he creado y sin necesidad de que yo la esté recordando. Entonces ya está mi contraseña guardada. Entonces lo que yo voy a hacer es cerrar sesión de mi cuenta de Gmail, le doy iniciar sesión, ingreso otra vez dando clic aquí, completando los datos con mi LastPass, le doy siguiente y ella me completa automáticamente mi nueva contraseña. Aquí, como podemos observar, es la nueva contraseña que generó el sistema. Entonces con este LastPass él nos va a permitir generar contraseñas robustas sin necesidad que usted se esté acordando contraseñas o la esté registrando en algún lado, porque recuerde que este gestor de contraseña lo que busca es tener seguridad en sus cuentas, en sus diferentes plataformas, y que no tenga que registrar la contraseña ni en papel, ni en su celular, ni en blog de notas, en ningún dispositivo, para que nadie pueda robar esa información. Con esta aplicación pues va a tener una mayor seguridad para el control de sus contraseñas. Para cerrar sesión de LastPass, usted se ubica en el icono rojo y le da cerrar sesión. Entonces el icono se va a volver en gris. Para volver a ingresar a nuestro LastPass, iniciar sesión, le damos clic, ingresamos nuestro correo y la contraseña que hemos creado y le damos iniciar sesión. Entonces ya el icono se vuelve en color rojo. Entonces ya está activo nuestro LastPass y ya podemos ingresar a nuestras diferentes plataformas. Y recuerde que tan solo con un correo y una contraseña va a poder usted almacenar todas las diferentes plataformas sin necesidad que las recuerde o que las escriba. Le va a almacenar todas las contraseñas. Amigos, y no olviden suscribirse a mi canal para que les lleguen notificaciones de todos los videos que yo subo. Debajo de este video aparece el botón de suscribirse, le damos clic y le damos clic al lado del botoncito de la campanita y le damos todas. ¿Para qué? Para que le puedan llegar todas las notificaciones de todos los videos que subo a mi canal. Gracias amigos por llegar hasta aquí y nos veremos en un próximo video.